¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más del podcast Interés Genuino. ¿Tú te consideras buen líder? ¿Buen comunicador? ¿Buen jefe? ¿Supervisor? ¿Gerente? ¿Director? ¿Vicepresidente? ¿CEO? ¿Cómo lo evaluarías? ¿Cómo podrías saber si alguien, sea que tú lo ejerzas o bien que tú lo vives, te encuentras frente a un liderazgo bueno, malo, regular, pésimo o esos que incluso, más que disfrutarse, se padecen y pasan años sin que los olvides, por lo bueno o por lo malo? Mi nombre es Juan Carlos Camacho, soy coach ejecutivo, consultor en desarrollo organizacional y creo, sin dudarlo, que este tema del que te voy a hablar hoy y que haré entrega en varios episodios es uno de los que pueden tener mayor impacto en tu desarrollo dentro de una organización, porque precisamente quiero hablarte de los diferentes procesos de comunicación organizacional. Y uno de ellos, quizá el más conocido, del que más se habla, el más famoso, es el llamado feedback. O en su traducción al español, que no sé qué tan afortunada sea, retroalimentación. Lo cual semánticamente es un tanto discutible. ¿Por qué retroalimentación y no comunicación bidireccional? Que evidentemente decirlo así sería un poco complicado, largo, pero ahora te voy a decir por qué me refiero a este tipo de proceso de comunicación como algo bidireccional y no unidireccional. Y cuando dices feedback, pues también es un tanto extraño, ¿no? Porque es como una alimentación que tiene como un frente y un reverso. Y de entrada lo que quiero comentarte es que en mi experiencia como coach, como jefe, como alguien que ha recibido también liderazgo, veo que de repente se tiene una expectativa demasiado alta respecto a un jefe o a un líder y que a veces también se tiene una muy alta expectativa respecto a lo que significa un feedback. Y hay toda una serie de mitos, literatura, verdades, falsedades, exageraciones, conceptos, decir las cosas muy elegantemente cuando tal vez pues no puedan serlo, de manera muy educada y muy polite, cuando tendrían que ser quizá de manera más directa. Este podcast, como irás viendo, tiene y tendrá un poco más de duración de lo normal, porque quiero hablar de este tema de una manera un poco más amplia. El primer aspecto que quiero destacar es ¿qué significa un feedback? Y para poder separarlo de simplemente un mensaje, las características principales que debería de tener es que sea una comunicación bidireccional enfocada al crecimiento, al cambio, a la mejora. Y de entrada te comento algo que puede ser un tanto polémico. Para que alguien mejore, no es suficiente la perspectiva del jefe. Se requiere un convencimiento propio. Por eso, cuando hablamos de feedback, tendría que haber un diálogo que se construye entre dos partes para establecer un plan de acción que sea relevante para la persona, para la organización, para el área, incluso para el jefe, pero sobre todo para la persona que asume que desea cambiar. Ahora, voy a tocar otro tema y tiene que ver con el jefe, el líder, el manager, el supervisor o incluso el amigo, el jefe, el CEO, quien sea, que se atreva a dar un feedback. El punto creo más relevante es con qué intención se da. A reserva de hacer una definición más precisa de feedback, si yo pretendo hacer este proceso de comunicación solamente para dar mi punto de vista,
entonces quizá no esté frente a un feedback. Si yo solamente quiero, lo cual también es perfectamente válido como jefe, decirle a alguien en lo que se esté equivocando, hacerle ver sus errores, de nuevo, no es feedback, pero sí es un comentario, es una opinión, puede ser incluso una guía, puede ser una instrucción. Y creo que es perfectamente válido que como jefe no solamente pienses en el feedback como una única herramienta, sino como una herramienta más. Es decir, hablemos en principio de dos herramientas típicas para poder hacer esta diferenciación, que sería un poco lo que se habla mucho en la literatura del management entre cuando usas un martillo, cuando usas una lija, cuando usas un desatornillador o un taladro. Todo depende del objetivo que quieres lograr. Si vas a clavar un cuadro pequeño y te traes un taladro con una broca de concreto, pues evidentemente vas a hacer un hoyo de 1 pulgada y el clavo te va a sobrar. Entonces necesitas algo más preciso, hacer un pequeño hoyito y darle 2, 3 golpecitos con el martillo y entonces puedes colgar tu cuadro. Algo muy similar sucede en términos de liderazgo. ¿Cuál es tu objetivo? Si como jefe, e insisto, lo cual es perfectamente válido, quieres dar una instrucción y le quieres hacer ver a alguien que se esté equivocando en una de sus conductas, probablemente el feedback no sea lo más adecuado. Te pongo un ejemplo. Tú puedes comunicarle al grupo y decirles, como líder, me he dado cuenta que en las últimas 2 semanas hemos llegado tarde, no hemos cumplido con los deadlines y eso nos está trayendo una mala reputación como equipo. Tenemos que cambiarlo en el corto plazo. ¿Eso qué fue? ¿Un feedback? No, es simplemente un comentario orientado al desempeño. Y lo mismo podría pasar a nivel individual. Oye, Claudia, en la última presentación que hiciste, percibí que el público se te salió a media presentación, se fueron los clientes. Te pido que pongas más atención. ¿Eso fue un feedback? No, fue simplemente un comentario que el jefe se atreve a dar y es válido perfectamente, es más, es deseable. ¿Cuántas veces he escuchado a mucha gente decir, oye, mi jefe no me da dirección, no me da claridad, no alcanzo a entender qué quiere de mí, cuáles son sus intenciones respecto a mi puesto, si tengo futuro, si no lo tengo? Yo quiero claridad. Quiero rumbo. Y eso se requiere una posición firme y clara donde el jefe con su experiencia, sus habilidades, su perspectiva de futuro ofrece un comentario directo, concreto. Y eso no es un feedback, es una instrucción. E insisto, es perfectamente válido. Y no significa que deba ser una instrucción grosera, porque ahí sí estaríamos en otro tema. Ahí sí estaríamos en algo que daña a la gente. No es lo mismo decir, considero que esa presentación la pudieras mejorar haciéndole un cambio a la lámina 1 y a la 2, de decir, ay, siempre es lo mismo contigo, por favor. ¿Cuándo vas a cambiar? Ya deberías haber cambiado desde antes. ¿Te das cuenta? O sea, hay una gran diferencia. Entonces, en el primer ejemplo que doy, es simplemente un comentario, es una instrucción orientada a la mejora del desempeño. Punto. Igual con el tema del deadline o igual con el tema de la claridad. A ver, tiene 2 meses que veo que te estás enfocando en el proyecto de mejora. Y me parece muy bien, pero has descuidado el proyecto principal de venta con los clientes. Entonces, hay algo chueco en la ponderación. Lo más importante para lograr el resultado es el enfoque en los clientes. Y no digo que te olvides de los proyectos de mejora, pero no le dediques más allá de 2 horas a la semana. ¿Eso qué fue? Claridad, que te ayuda a saber cómo manejar tu conducta y cómo lograr el resultado que el jefe, y en este caso la organización, espera de ti. ¿Qué opinas hasta este momento? ¿Qué opinas de este tipo de instrucciones, comentarios, puntos de vista que el jefe te da y te debe dar como parte
de su rol. ¿Quieres convertirlo en feedback? Ahí viene lo bueno. Porque es cierto, estos mismos comentarios que yo te di como ejemplo de instrucción, punto de vista, comunicado directo, podrían convertirse en feedback. Pero entonces lo que se requiere es que mi intención, más allá de dar una instrucción, sea garantizar o incrementar la posibilidad de que la persona lo lleve a cabo a través de un proceso de reflexión, introspección y puesta en práctica para mejorar. Vamos a pensar el tema que mencioné hace un momento de la presentación. Si yo simplemente digo, en el slide 1 y 3 había demasiada información, perdiste conexión con el cliente, incluso se salió de la sala y eso tenemos que cambiarlo, eso es una instrucción basado en mi percepción. ¿Qué tendría que pasar para que se volviera un feedback? Primero, que tú como amigo, compañero, jefe, pienses que ese comentario que tú vas a hacer puede traer consigo que la persona se comprometa en un cambio significativo que lo apoye en su proceso de crecimiento y que tienes el tiempo, que el momento es el apropiado, que la persona está dispuesta a escucharlo y sobre todo que tiene el compromiso para cambiar. Y que evidentemente mi intención es humilde, en el sentido de que voy a compartir mi percepción, pero que tiene realmente la intención de que sea yo un facilitador del cambio del otro. Y entonces, ¿qué tendría que pasar en este mismo comentario? A ver, mira, en la diapositiva 1 y 3 vi demasiada información. Y lo que observé es que se perdió la conexión con el cliente. Daniela, ¿tú cómo lo percibiste? Y Daniela dirá, bueno, no me di cuenta de que haya habido desconexión, quizá con el tema, pero sí te acepto que había demasiada información. Bien, vuelvo a ser el jefe. Yo lo que noté es que el cliente prácticamente después de eso paró, te pidió que ya no siguieras y dijo que se tenía que ir. ¿Cómo lo interpretas? No, es que me dijeron que tenían otro compromiso. Está bien, pero ¿logramos la venta? No, no se logró. ¿Ok? Entonces dime, ¿qué hubiera tenido que pasar para que el cliente se enganchara con tu presentación y probablemente avanzáramos mucho más de lo que avanzamos? Y te dice la persona, pues ¿sabes qué? Creo que en efecto me extendí mucho en esas dos láminas que tenían mucha información. Quizá hubiera sido un poco más breve, hubiéramos tenido tiempo para cerrar. Coincido, plenamente. ¿Qué te está llevando a esta necesidad de colocar tanta información? No, pues es que considero que es muy importante porque es información muy relevante para el proyecto y me cuesta trabajo priorizar qué quitar y qué poner. Bueno, ahí hay un área claramente de desarrollo. Y el tema sería, ¿de cuánto tiempo dispones? ¿Qué objetivo quieres lograr? Y quizá que te pongas incluso un límite. Desde tu punto de vista, ¿cuál tendría que ser el límite para incluir en una sola diapositiva? ¿Cuánto texto? Porque incluso he leído de esta regla que le llaman del 5x7, no sé si lo hayas escuchado, 7x5. No, dime qué es. Pues que son máximo 7 palabras en una línea y no más de 5 bullets. Híjole, eso está muy retador. Pues sí, pero ¿qué conseguirías con eso? No, pues quizá conseguiría más atención, más foco y probablemente también mayor atención del cliente. Ok, pues creo que ahí hay un tema. Entonces piénsalo, ¿qué tendría que pasar en una siguiente presentación para que
pongas la información necesaria, no perdamos la conexión con el cliente y tratemos de avanzar más. No, pues sí, eso me parece muy bien. Bueno, analízalo, veámonos en la siguiente semana y me dices a qué conclusiones llegaste y me muestras cómo cambió la presentación y cuál sería tu estructura de esa presentación que duró 15 minutos. ¿Te parece bien? No, sí, me parece perfecto y te agradezco tus comentarios, creo que me van a ayudar a mejorar. Perfecto, nos vemos en 15 días. A ver, dime, ¿cuál fue la diferencia? De simplemente compartir un comentario, lo cual es válido, no estoy diciendo que no lo sea, respecto a este punto. ¿Te das cuenta el diálogo? Ida y vuelta. Reflexión escuchada. Comentario acerca de ella. Análisis de lo que puedes o no puedes hacer. Involucramiento del jefe en el seguimiento. Es decir, ahí estableces las bases, ahora sí, de lo que sería un jefe que se coloca en la posición de coach. No solamente de alguien que da instrucciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Eres más coach? ¿Eres más jefe coach? ¿Eres alguien que simplemente le gusta dar instrucciones? ¿Y cuál es el impacto que tiene uno u otro en la motivación, en la comunicación, en el desempeño? Porque si bien aquí podría terminar este podcast, quiero hacer algunos comentarios de algunas de las prácticas que he escuchado que me parecen terriblemente lamentables y que llevan a hacer del feedback un Frankenstein. La técnica del sándwich. Comienza con algo positivo, da la carnita o lo bueno y después cierra con algo positivo. Perdónenme, pareciera que nos estamos dirigiendo a personas o muy niños o que no tienen criterio y que nos lleva a construcciones realmente artificiales. En el mismo caso de la presentación. Daniela, tuviste una voz muy impactante, llamaste la atención. En las láminas 3, 4 y 5 estuvo mal y hay algo para mejorar. Pero qué bárbara, tienes una imagen muy positiva que sin duda ayuda a la relación con los clientes. Y la persona se queda como diciendo, caray, entonces estuve bien, estuve mal, hay algo que deba mejorar, es decir, simplemente creas confusión. Entonces, más allá de estas estructuras artificiales, habría que trabajar en la intención genuina que tiene el líder para hacer una comunicación directa, clara y enfocada en el crecimiento de la persona que está recibiendo el feedback. Espero tus comentarios. Soy Juan Carlos Camacho, coach ejecutivo, consultor en desarrollo organizacional y nos vemos en un episodio más del podcast Interés Genuino. Nos vemos pronto.